Muy buenos días, hermanos. Queremos desearles un feliz sábado a todos en esta mañana. Y vamos a pedirles que, por favor, saluden al que tienen a la derecha y a la izquierda y denle un feliz sábado. Y aprovechen a saludar al que está atrás y adelante también. Denle un apretón de manos. Dígale que Dios te bendiga, dígale feliz sábado, dígale Dios te ama y que personas que vemos el sábado y que no vemos en mucho tiempo. Algunos solamente los vemos el sábado, algunos los vemos cada 15 días. Pero la iglesia, hermanos, también tiene el propósito de celebrar la unidad, la confraternidad, los lazos de amistad entre sus miembros. La iglesia, además de la doctrina verdadera, también es la comunión de los fieles. Y hacemos bien en saludarnos unos a otros y preguntarnos cómo has estado, cómo te ha ido, cómo va tu hijo que está enfermo, cómo va tu hijo en la universidad. Para eso también es la iglesia. Y esta mañana nos gozamos en ver a la iglesia aquí reunida. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos la oportunidad de escuchar a una madre tomar a su pequeño niño en brazos y decirle, te amo? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos la oportunidad de escuchar a un pequeño niño correr a los brazos del padre y tirarse a los hombros del padre y cogerse del cuello del papá y decirle, papito, te quiero? ¿Cómo sería la vida, muchachos, si los jóvenes no pudieran decirle a una muchacha cuánto le aman? O las muchachas a los muchachos. ¿Cómo sería la vida si los esposos no pudieran expresarse cuánto se quieren, cuánto se aman? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos esa linda oportunidad? ¿Tú crees que esta mañana podrías decirle te amo al que está ahí al lado tuyo? Si está tu esposa ahí a un lado, dile cuánto le amas. Si está tu hija, tu hijo, tu papá ahí a un lado, dile cuánto le amas. Si está un amigo tuyo ahí a un lado, dile te aprecio. Sí, díganlo, no se hagan. Probablemente para alguno esta será una oportunidad única en muchos años. Qué triste y qué vergonzoso es constatar que en más de una familia, los miembros de ese hogar no se dicen te quiero, te amo, no se dicen. Qué triste que pudiéndolo hacer no lo hacemos. Alabado sea el Señor, porque los ojitos de la mayoría dicen que sí lo dicen o que sí lo escuchan a menudo. ¿Cómo sería, hermanos, la vida en esta tierra, la vida en este mundo, si no tuviéramos el don maravilloso de la comunicación? Y quiero decirles en esta mañana que la salvación es un proceso de comunicación. Quiero decirles que el perdón de Dios para nosotros y la reconciliación del hombre caído con Dios es un proceso de comunicación. Y yo alabo a Dios por el maravilloso regalo de la salvación
en Cristo Jesús. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo nos habla el Señor a nosotros, hermanos? ¿A través de qué cosa? A través de la Biblia. ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviésemos a nuestro alcance la palabra de Dios? ¿Cómo sería la vida de un cristiano si tuviéramos la Biblia ahí guardada, empolvada en algún lugar de la casa? Pero que esa Biblia, que es la palabra de Dios, no estuviera abierta de manera constante, de manera dinámica, hablándonos a nosotros. Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y Dios quiere que nosotros le hablemos a Él. ¿De qué manera? A través de la oración. Hermanos, qué privilegio que podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Qué maravilla es saber que podemos orar a nuestro Dios y eso no tiene ningún costo para nosotros. Un medio de comunicación con Él totalmente gratuito y altamente eficiente. La Biblia dice que antes que nosotros terminemos de orar, ¿qué pasa? Nos arrodillamos para orar, clamamos para orar. En la noche acostados oramos, en la mañana cuando vamos en el metro oramos, en el trabajo oramos, con la familia oramos. Pero dice la Escritura que antes que nosotros terminemos de orar, ¿qué cosa? El Señor ya ha escuchado nuestra oración. No hay interferencia. No se acaba el saldo. No hay zonas donde se pierde la señal. Hermanos, qué privilegio podernos comunicar con el Señor, hablarle a Él y escucharle también a través de su palabra. Hermanos, hay un verbo en la Biblia que en esta mañana quisiera destacar con ustedes. Y es el verbo escuchar, el verbo oír. ¿Ustedes creen que en esta mañana podríamos escuchar el zumbido de una mosca? ¿Se podría escuchar el zumbido de una mosca? Deuteronomio, quiero invitarles por favor a que abran su Biblia juntamente conmigo. Este libro maravilloso que es un sermón. Deuteronomio es un sermón predicado por Moisés cuando estaban por entrar en la tierra de la promesa. Dios está renovando el pacto con su pueblo a través de Moisés en el marco de este sermón. Y una de las principales cosas que dice el Señor en este sermón está en Deuteronomio capítulo 6. El texto de la palabra de Dios dice en Deuteronomio 6, el versículo 4, escucha Israel. ¿Qué más? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué más? Y amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué manera? De todo tu corazón y de toda tu alma, ¿y qué más? Y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán en dónde? Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Y qué más dice el texto? Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Hermanos, una de las cosas más importantes que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos que existe, ¿cuántos dioses verdaderos? Uno, no hay más. Esta mañana la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Sadi Carnot, reconoce que hay un solo Dios verdadero. Amén.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sadi Carnot reconoce a un Dios triuno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Padre es Dios, amén. La Biblia dice que Jesucristo es Dios, amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Y en esta mañana la Iglesia reconoce su fe y su confianza en el único Dios verdadero. Hermanos, en Dios creemos. En Dios está nuestra fe. Pero para eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios. Podríamos escuchar el sonido de un carro al pasar allá afuera. Podríamos escuchar a alguien que tose por allí. Y decimos, estamos escuchando la tos. Estamos escuchando el carro. Estamos escuchando alguna vocecita por allí. Pero cuando la Biblia dice que hay que escuchar, hermanos, se refiere a algo diferente. El escuchar según la palabra de Dios es un escuchar dinámico. Es un escuchar completo, es un escuchar activo. Es un escuchar que significa que mi atención completa está en aquello que oigo. Y significa que estoy entendiendo lo que oigo. Y significa que estoy listo para hacer aquello que escucho. Ese es el oír de la palabra de Dios. Ese es el oír de la Biblia. Ese es el oír con el que Dios le habla a su pueblo Israel en Deuteronomio. Y es el mismo oír, hermanos, con el que Dios habla a la iglesia esta mañana, diciendo, escucha, iglesia adventista, oye, está atento a la palabra. Hay textos en la Biblia que vamos a leer a continuación. Voy a pedir que tengan por allí su Biblia a la mano. Y qué lindo sería escuchar el concierto de las Biblias que se abren y buscamos los textos que vamos a estudiar a continuación. Por favor, Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18. Es un texto maravilloso que nos habla de el regalo de la comunicación entre Dios y sus hijos. Salmo 18, 6. Dice el texto, en mi angustia, ¿qué cosa hice? Invoqué a Jehová. ¿Y qué más? Clamé a Dios. ¿Y qué pasó? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermanos, la promesa es que cuando nosotros queremos hablar con Dios, su oído está, ¿qué cosa? Atento para escucharnos. Hermanos, nosotros no somos dignos de orar. No somos merecedores de la gracia de Dios. Amén. Nosotros no estamos aquí en la iglesia por dignos. Nosotros no nos arrodillamos y oramos porque somos merecedores. Amén. Lo único que hace posible esto, ¿qué cosa es? La indescriptible gracia de Dios. Nosotros clamamos a Él y tenemos certeza que Él nos escucha, que Él nos oye. Él quiere una buena comunicación con sus hijos. Él nos escucha. Segundo de Samuel, capítulo 22, si nos permiten escuchar sus Biblias. Segundo de Samuel, capítulo 22, dice la palabra de Dios en el versículo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Tuve angustia, ¿y qué más? Invoqué a Jehová, ¿y qué más? Clamé a mi Dios. ¿Y qué pasó? Él oyó mi voz desde su templo. Llegó mi clamor, ¿a dónde? A sus oídos.
Hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nosotros oramos, ¿qué hace el Señor? El Señor oye, el Señor escucha, el Señor está atento. Hermanos, Dios es un buen comunicador. Él quiere comunicarse con nosotros. Él sabe que lo más importante cuando una persona está hablando, ¿qué cosa es? Que la otra persona esté, ¿qué cosa? Oyendo. ¿Cómo te sientes cuando le hablas a alguien y no te hace caso? ¿Cómo se siente cuando la esposa le dice algo al marido y al rato le pregunta algo acerca de lo que le dijo y él no sabe ni qué? Él no está enterado del tema. Sus oídos estaban oyendo, pero su mente, ¿qué cosa? No estaba escuchando, no estaba atendiendo. ¿Alguna vez tu hijo ya te platicó algo y de repente te diste cuenta que no supiste de qué te habló tu hijo? Hermanos, Dios es el mayor ejemplo de buena comunicación. Y dicen los textos de la Biblia, cuando yo clamé, cuando yo invoqué, cuando yo oré, ¿qué cosa pasó con él? Su oído estuvo atento. Hermanos, en esta mañana Dios nos está escuchando. Amén. Dios está aquí. Y si en esta hora tú quieres elevar una oración al Señor, el Señor te escucha, porque eso dice la Biblia. Yo clamé, ¿y qué dice? Él me oyó. Él me oyó. Por favor, acompáñenme y vamos a buscar Santiago capítulo 5. Esto que vamos a buscar ahora nos ayuda para ir entendiendo más lo que estamos diciendo. Dios está interesado en lo que pasa con cada uno de sus hijos. Dios está interesado en lo que sucede con cada uno de nosotros. Y dice Santiago capítulo 5, el versículo 4, he aquí, ¿qué cosa? El jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Clama, ¿y qué más? Y los clamores de los que habían segado han entrado, ¿en dónde? En los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, el Señor está atento a lo que pasa con nosotros y el Señor sabe de las cosas que tú vives cada día y el Señor sabe de las injusticias que pasas y de los problemas que vives y los desafíos que tienes, porque tú eres como la niña de los ojos de Dios, porque tú eres el objeto de la más cara misericordia de Dios y lo que a ti te pasa, al Señor le importa. Y el texto que estamos leyendo ahí dice que la realidad de esta gente que sufre es una realidad que clama a Dios. ¿Y qué pasa con él? Dice que el Señor escucha, que eso llega a sus oídos. Hermanos, no hay situación que tú vivas que no le interese a Dios. Esta mañana alabo el nombre de Dios por su gran misericordia. Esta mañana alabo el nombre de Dios porque Él se interesa por nosotros. Esta mañana alabo el nombre de Dios porque sé que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios está atento a nuestra realidad. Nadie vino a la iglesia por casualidad en este día. Nadie vino a la iglesia de manera desapercibida, porque es posible que tú entraste y es posible que tú salgas y tal vez muchos que están aquí en la reunión jamás sabrán que aquí estuviste, pero ¿quién sí lo sabe? Dios sí lo sabe, hermano. Dios sabe cómo has venido esta mañana. Dios sabe lo que tu mente y tu corazón necesitan esta mañana. Dios sabe lo que tu familia necesita en este día. Porque nada sucede al margen de la mirada de nuestro Dios. Lo que pasa en nuestra vida está en los oídos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, ahí un par de páginas adelante.
Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Y sus oídos, ¿cómo están? Atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Hermanos, lo bueno y lo malo, todo está delante de ¿quién? De Dios. Y lo bueno y lo malo, y lo conocido y lo oculto, todo habrá de ser motivo de estudio y de escrutinio. ¿En qué día? En el día del juicio. Amén. Eso dice la Biblia. Todo será motivo de estudio, de análisis en el día del juicio. Hermanos, nuestra vida está siendo observada por nuestro Dios. Dios está con nosotros. Los ángeles están con nosotros. Él está atento a nuestra vida. Y lo bueno y lo malo, todo está delante de nuestro Dios. Hermanos, yo quiero vivir una vida que honre el nombre de Dios, que alabe el nombre de Dios. Yo quiero vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Que la forma como yo vivo y como mi familia viven sea una ofrenda para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Tú quieres honrar a Dios este día? ¿Quieres honrar a Dios con tu vida hoy? Hermanos, nuestra vida está delante de Dios, abierta al escrutinio de Dios. Él conoce lo que tú estás pensando, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, tus decisiones, tus acciones, tus intenciones. Hermanos, alabado sea el Señor, porque nada está oculto ante la mirada de nuestro Dios. Dios está con nosotros. Es una gran verdad que la Biblia me enseña. Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Quisiera que vayamos a la Biblia otra vez y vamos aproximándonos un poquito más a lo que queremos enfatizar en esta mañana. Romanos capítulo 10. Por favor, abran su Biblia ahí en Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Romanos 10, 17? Luego la fe es ¿qué cosa? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, no hay ninguna duda que Dios nos oye. Amén. Que Dios nos escucha. Y que aún antes de levantarnos de nuestra oración, como ha pasado con varios personajes de la Biblia y con varios de nosotros, sin duda, Él ya escuchó. Porque Él nos observa, Él nos oye y está atento a todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Y qué tal el escuchar a Dios? ¿Qué tal el oír a Dios? Hermanos, es nuestro privilegio oír la palabra de Dios. Es nuestro privilegio y es nuestra oportunidad escuchar la voz de Dios, oír la palabra de Dios. Estoy leyendo una vez más el año bíblico. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo leyendo a la vez que el año bíblico, el comentario bíblico adventista, para ir repasando una vez más lo que dice el comentario bíblico y ampliando el conocimiento del texto de la palabra de Dios. Y ahora que estoy leyendo, me encuentro relatos maravillosos que dicen: vino la palabra de Jehová a fulano de tal. Y le habló Dios a Moisés diciendo, y le habló Dios a Abraham diciendo, y habló Dios a Isaac, a Jacob, a José diciendo. Hermanos, esto es maravilloso, ¿no es cierto? ¿Cómo sería que hoy día nosotros podríamos dar testimonio aquí en la iglesia
Y pudiéramos decir, y vino a mí la palabra de Dios y me dijo. Y yo no sabía qué hacer y oré y vino la palabra del Señor y Él me clarificó lo que yo debería hacer. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo así y así y así. Hermanos, es nuestro privilegio escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos oír la palabra de Dios? ¿Tú crees que esto es posible? ¿Podemos escuchar la palabra de Dios? ¿Podemos escuchar la voz de Dios? Hermanos, la Biblia dice allí en lo que leímos de Romanos capítulo 10, versículo 17, luego la fe es por escuchar, y escuchar o el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Hermanos, la única manera como tu fe y mi fe pueden crecer es, ¿qué cosa? ¿Escuchando qué? La palabra de Dios. Cuando tú lees, tú escuchas la palabra de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, estás escuchando la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo los textos de la palabra de Dios, estás aplicando ese conocimiento a tu vida. Estás mirando la forma como Dios se ha manifestado en el pasado. Estás mirando la forma como ha tratado con el pecado. Estás mirando la forma como ha tratado con los enfermos. Estás mirando la manera como Él trata a las familias. Estás mirando la mano de Dios en la historia. Cuando tú estás leyendo, cuando estás en la palabra de Dios, estás oyendo, estás escuchando la palabra de Dios. Hermanos, podemos nosotros decir que podemos oír la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podríamos decir que tenemos fe si no estudiamos la Biblia. Hay alguna falsificación de la fe que es como un romanticismo espiritual cuando no está fundamentado en la palabra de Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Y qué bonito es creer en Dios. Y me siento re bien de creer en Dios. Pero creer en Dios es mucho más que sentir. Creer en Dios es una cuestión de saber y escuchar la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios. Reconociendo que Él es Dios, que Él es el creador y que Él es la autoridad máxima en nuestra vida. Hermanos, creer en Dios implica un activo escuchar la palabra de Dios, un activo oír la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con la Biblia? ¿Y qué vamos a hacer con la palabra de Dios? El texto dice en el libro de Apocalipsis, vamos a leerlo por favor, Apocalipsis capítulo 1, ese texto maravilloso con el cual se introduce la revelación de Jesucristo a través del profeta Juan. Apocalipsis capítulo 1, la palabra de Dios nos dice, bienaventurado, ¿quién? El que lee. ¿Y qué más? Y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, felices los que leen la Biblia. Amén. Felices los que oyen la Biblia. ¿Hasta ahí vamos bien? Felices los que oyen la Biblia, felices los que leen la Biblia. Y luego dice, ¿qué más? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca. Hermanos, en virtud de que el tiempo de la historia de este mundo está cerca de llegar a su final, en virtud de que la venida de Cristo está cerca, ¿cómo no nos conviene escuchar la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios, oír la voz de Dios y guardar, obedecer la palabra de Dios. ¿Podrían levantar su mano esta mañana, hermanos? Todos aquellos que están leyendo la Biblia diariamente, ¿podrían levantar la mano?
¿Están leyendo la Biblia todos los días, aunque sea un pedacito, un pedacito? Manténganla arriba, manténganla. Todos los días, todos los días. Amén. Hermanos, la iglesia será victoriosa en la medida que crea en Dios y que ponga su fe en Él a través de la palabra de Dios. A través de creer, estudiar y guardar lo que nos enseña la Biblia. La iglesia adventista nació como el pueblo de la Biblia y terminará de manera victoriosa en su historia en esta tierra en la medida que estudie, que lea, que oiga y que guarde la palabra de Dios. Leamos la Biblia, escuchemos la voz de Dios, obedezcamos a la palabra de Dios. Quisiera compartir en esta mañana y quisiera que por favor me acompañen. Hay un texto revelador en San Marcos capítulo 7. Vamos a aproximarnos hacia el final de la reflexión con San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. Un capítulo que narra algunos de los hechos de Jesús. Pero miren qué interesante lo que encontramos del versículo 32 en adelante. Desde el 31, Marcos 7, 31. Observe bien lo que dice el texto, San Marcos 7, 31. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen ¿a quién? A uno que estaba sordo y ¿qué más? Y tartamudo. Alguien que tenía serios problemas de comunicación, porque no podía escuchar y tampoco podía, ¿qué cosa? Hablar. Serios problemas de comunicación. Entonces dice el texto, y le ruegan que le ponga la mano encima, evidentemente como un deseo de que él lo sane. Y dice el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo, ¿qué cosa hizo? Tocó su lengua y mirando al cielo gimió y le dijo, ¿qué cosa? Efata, que es decir, ¿qué cosa? Sea abierto. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús hizo esto, hermanos? Dice el 35, y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua. ¿Y qué pasó? Y hablaba bien. Hermanos, ¿no será acaso que alguno de nosotros esta mañana ha venido a la iglesia con algún problema de comunicación? Porque probablemente no nos estamos comunicando bien con Dios, o probablemente no nos estamos comunicando bien entre nosotros. Este hombre tenía problemas de comunicación. Dice el texto que él no oía y que tampoco, ¿qué cosa? Tampoco podía hablar bien. Hermanos, ¿qué es lo que puede haber en tu vida y en mi vida que impiden que podamos oír la voz de Dios? ¿Qué ruido en nuestra vida puede ser tan fuerte que impide que tú y yo escuchemos la voz de Dios? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida, en mi vida, que a pesar de que lees la Biblia, a pesar de que leo la Biblia, parece que no escucho la voz de Dios? Parece que termino de leer y probablemente quedo igual. En esta tarde, tú y yo necesitamos estar delante de Cristo Jesús con nuestra necesidad y que Él diga, efata,
¿Qué significa esa expresión? Efata en arameo. Sea abierto. Tú y yo necesitamos esta mañana que el Señor venga y abra, ¿qué cosa? Nuestros oídos para que podamos escuchar, ¿qué cosa? La voz de Dios. Para que podamos oír la palabra de Dios. Para que la próxima vez que tú te sientes ahí en tu casa con la Biblia y tú leas la palabra, tú puedas oír la palabra de Dios. ¿Qué hay en ti y en mí que está tapando tu oído para no oír, para no shema la palabra de Dios? Hermanos, esta mañana, este mediodía, el Señor puede repetir el milagro que hizo con aquel muchacho. Y el Señor esta mañana puede decir, efata, que los oídos de la iglesia sean abiertos para que podamos escuchar la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es esa decisión que tú tienes que tomar para lo cual necesitas oír lo que Dios quiere decirte? ¿Qué es esa tristeza que hay en tu vida que necesitas que tu oído sea abierto para escuchar lo que Dios quiere decirte, el consuelo que Dios quiere darte? O tal vez esta mañana hay alguien aquí que tal vez es un empedernido pecador y que se ha instalado en el pecado y que necesita efata, que su oído sea abierto y que escuche la palabra de Dios, la reprensión de la palabra de Dios. Hermanos, si lo que tú necesitas es consuelo, la respuesta está en la palabra de Dios. Si lo que tú necesitas es orientación, la respuesta está en la palabra de Dios. Si lo que tú necesitas es reprensión, allí está, en la palabra de Dios. Si lo que tú necesitas es conocimiento, allí está, en la palabra de Dios. ¿Tú quisieras que tu oído sea abierto para poder escuchar a la palabra de Dios? ¿Tú quisieras que en esta mañana el Señor declare, efata, sea abierto, que tu oído se abra y que para ti sea clara la palabra de Dios? Hermanos, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero caminar por esta vida con la certeza de estar escuchando la voz de Dios. Yo quiero caminar en la vida cual Enoc, honrando a Dios, conociendo a Dios, escuchando a Dios, obedeciendo a Dios, caminando con Él. ¿Tú lo quieres también esta mañana? Hermanos, que nuestro oído sea abierto a la voz de Dios. Termino con un versículo de Isaías que te invito a buscar. Mira qué preciosidad de texto en Isaías. Por favor, todos busquen Isaías capítulo 30. Un pueblo rebelde, tal vez como nosotros. Un pueblo que había dejado de oír. Un pueblo a quien se le había anunciado que vendría la destrucción por parte del ejército babilonio. Pero miren la palabra de Dios. Qué lindo sería leer todo el capítulo, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Porque ustedes tienen que irse a comer ya. Amén. Amén. Isaías capítulo 30. Lean de tarea. Y leamos solamente del 19. Vamos a leer del 18. Empero Jehová esperará para tener, ¿qué cosa? Piedad de vosotros. Y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios de ¿qué cosa? De juicio.
bienaventurados, felices, contentos, gozosos, realizados. ¿Quiénes? Todos los que le esperan. Hermanos, esta iglesia es una iglesia feliz porque espera a Cristo Jesús. Dice el 19, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, en oyendo la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo o a pesar de todo, ¿qué va a pasar? Tus maestros nunca más te serán, ¿qué cosa? Te serán quitados, sino que tus ojos verán, ¿a quién? A tus maestros. Hermanos, qué privilegio para Israel, un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, que aún en el marco de estarse pronunciando la sentencia para ellos, el Señor dice, se va a engrandecer la misericordia en ti, porque Dios es misericordioso. Felices los que esperan en Él, a pesar de todo el juicio que vendrá. Hermanos, qué maravilloso mensaje. Como decía la escuela sabática, la gracia y el juicio van juntos. No se podrían entender de manera separada. Aquí están juntos también, la gracia y el juicio. Y entonces, parafraseando lo que a través de Isaías el Señor le dice a Israel, es cierto, va a venir el juicio, porque ustedes han sido rebeldes, han sido desobedientes, vendrá la destrucción. Pero a pesar de que van a comer pan de dolores y van a sufrir, a pesar de eso, quiero que sepan que hay una gran promesa. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le dice a su pueblo? Tus maestros nunca te serán quitados. Tus ojos verán a tus maestros. Y miren qué precioso versículo el 21. Léanlo junto conmigo. Dice así: entonces, ¿qué cosa? Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, ¿qué cosa? Este es el camino. ¿Qué más? Andad por él y no eches a la mano derecha y no tuerzas a la mano izquierda. Hermanos, Dios es misericordioso. Yo alabo a Dios esta mañana porque este es un mensaje de misericordia. Porque Dios dice que en las buenas y en las malas, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios, los profetas de Dios, los maestros de Dios van a estar enseñando a nuestros hijos, van a estar enseñando a las familias de la iglesia. Y dice, tú vas a escuchar así como a tus espaldas una vocecita de uno de los maestros que va a decir, ¿qué cosa? Este es el camino. No tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Este es el camino. Andad por él. Hermanos, ¿ustedes quieren caminar por el camino de Dios? ¿De veras lo quieren? ¿De veras tú quieres esta mañana decirle, Señor, yo quiero escuchar esa vocecita? Quiero escuchar a mis espaldas que alguien me diga, este es el camino, andad por él. Quiero cuando abra yo la Biblia, escuchar la palabra de Dios y saber cuál es el camino y andar en el camino que Dios me manda. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado, ¿qué más? El que guarda las palabras de esta profecía. Esta mañana yo quiero orar por la iglesia, para que el Señor en esta hora pronuncie esa palabra maravillosa, efata, y que el Señor abra nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de Dios. Qué miserable aquel sordomudo, qué miserable aquel muchacho que no podía hablar, no podía oír, no se podía comunicar. Pero qué bienaventurado cuando se encontró con Cristo y Él abrió sus oídos, desató su lengua y Él se pudo comunicar con Cristo Jesús.
Y esta mañana yo quisiera orar para que la iglesia sea bienaventurada y pueda abrir sus oídos y escuchar la voz de Dios. Esta mañana quisiera orar también para que Dios bendiga a las familias de la iglesia y de manera particular a los hijos de la iglesia. Hermanos, la promesa en Isaías es que tus maestros nunca te serán quitados y que los maestros de la escuela de la iglesia estén puestos para que hablen a la espalda de los hijos de la iglesia y les digan, ¿qué cosa? Este es el camino, andad por él. No tuerzas a la derecha, no tuerzas a la izquierda. Este es el camino, andad por él. Y yo quisiera preguntar también esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí en la iglesia en esta hora quisieran mandar a sus hijos a la escuela de la iglesia? Para que sus hijos escuchen esa voz que diga, este es el camino, andad por él. ¿Podría levantar su mano? Alguien que esta mañana diga, yo quiero que mis hijos vayan a la escuela de la iglesia. Yo quiero que mis hijos escuchen esa voz. Si la promesa es, tus maestros no te serán quitados, yo quiero que mis hijos estudien a los pies de estos maestros. Que el Señor les bendiga. Han recibido una formita cuando entraron. Aquellos que quieren estar en contacto con la escuela, llenen esa formita y entreguen a los diáconos al salir para que la escuela pueda contactarlos y hacer arreglos para que los hijos estén allí en la escuela de la iglesia. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, y vamos a pedir al Señor que Él abra nuestros oídos para poder escuchar su voz. Que Él pueda abrir nuestro oído para estar atento a la palabra de Dios. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora, porque tú eres nuestro gran maestro, porque tú eres el único Dios verdadero. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios. Queremos honrarte como nuestro Dios, queremos obedecerte, Señor, porque tú eres el Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres el Creador. Señor, queremos abrir tu palabra con sentido. Y cuando leemos, Señor, las páginas de la Biblia, queremos oír tu voz. Queremos escuchar, Señor, tu palabra que nos diga lo que debemos hacer, el camino que debemos andar. Señor, aquí en la iglesia puede haber alguien que tal vez está desanimado, que necesita fortaleza, que necesita consuelo. Señor, dale esa fuerza, dale esa consolación al aproximarse a tu santa palabra. Señor, aquí en la iglesia hay alguien que vive en la ignorancia, que necesita conocer más del plan de salvación, que necesita conocer acerca de Cristo Jesús y su plan maravilloso para nuestra vida. Señor, que podamos tener conocimiento verdadero al oír la palabra de Dios. Señor, tal vez esta tarde hay alguien aquí que se ha instalado en una vida de pecado. Sí, Señor, está aquí sentado, está aquí de pie, está aquí orando, está aquí adorando, pero Señor, entre semana la vida que vive es una ofensa para ti. Padre, que esta mañana su oído sea abierto y escuche tu reprensión. Y Señor, que enmiende la vida, que enderece el camino, que no tuerza ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, por ese pecador oramos en esta hora. Padre, nuestras familias necesitan de ti. Los padres de familia, los esposos, como líderes espirituales en el hogar, Señor, necesitamos estar diestros en escuchar tu voz, en oír tu palabra, en obedecer tu palabra y llevar a nuestra familia en el camino de la obediencia a tus mandamientos.
Señor, bendice a los padres, bendice a los esposos, bendice a las madres. Permite que seamos sabios y que podamos conducir a los hijos que nos has encargado en ese camino que conduce al reino de los cielos. Señor, tu promesa hecha a Israel es una promesa hecha para nosotros también hoy. Tu promesa dice: los maestros nunca te serán quitados. Los maestros van a seguir enseñando la palabra de Dios. Los maestros van a seguir diciendo: este es el camino, andad por él. Señor, bendice a las familias de esta iglesia para que puedan guiar a sus hijos en el camino del reino de los cielos. Para que puedan llevar a los hijos, Señor, a la escuela de la iglesia para beber de la palabra de Dios. Señor, bendice el Seima. Que esta institución tenga tu bendición, tu dirección, que en todo lo que pase ahí se manifieste tu mano de amor. Y Señor, que rayos de luz emanen de esta bendita escuela. Señor, quedamos en tus manos. Te damos gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.